Televidentes y seguidores de la plataforma Al Día con Fabio Leal Cruz, reciban un cordial saludo en la capital de Norte de Santander. Y hoy he invitado a Leonardo Sánchez, que es líder sindical y también miembro de Asinor en la capital de Norte de Santander, para hablar de temas que tal vez a muchos de nosotros y de ustedes les preocupa, pero que dejamos pasar por alto, que tiene que ver con el tema de la alternancia educativa en Cúcuta. Parto de la primicia, Leonardo, de que el ministro de Salud manifestó que deben retornar a clase los estudiantes en el menor tiempo posible, pero lo que no manifestó el ministro es que las condiciones no están dadas de lleno para llevar a los estudiantes, porque para Fabio Leal, para este medio de comunicación, las instituciones educativas siguen siendo las mismas. Leonardo, bienvenido al Día con Fabio Leal, ¿cómo me le va? Gracias, Fabio, y a todos sus cibernautas que fielmente lo sintonizan y se conectan a esta hora de la mañana. Aquí hay que partir, Fabio, que la educación pública antes de la pandemia venía en una crisis financiera. Hemos perdido más de 390 billones de pesos por Sistema General de Participación Territorial y en lo que respecta a educación, 190 billones de pesos. Tan es así que estudios realizados por la Universidad Francisco de Paula Santander en referencia a la planta física determina que más del 70% de las instituciones educativas en cuanto a infraestructura se encontraban en su momento, y ahora más se profundizó, en un estado lamentable. Destartaladas las plantas físicas en parte hidráulica, parte eléctrica, en hacinamiento, en fin. De allí partimos sobre este tema, llegó la pandemia, nos hablaron de la virtualidad, nos hablaron de el trabajo en casa, en plena cuarentena, y lo que al gobierno, otra deuda que tenía, es que no estaba preparado para la conectividad, no estaba preparado para las TICs, para el tema de internet, y no tenía las herramientas para los educandos, los estudiantes, darle las facilidades en medio de la crisis económica que está viviendo cada una de estas familias. Entonces, no se ha resuelto el tema de la conectividad, no se ha resuelto el tema de internet. Hemos dicho que se resuelva el tema de la virtualidad. Y a cambio de eso aparece, para aterrizar en su pregunta, el tema de la alternancia. Vamos a ver un pasito al frente, si es tan amable, para protegernos un poco del sol, y quiero preguntarle, ¿sus hijos estudian actualmente y usted los mandaría a la institución educativa en las condiciones que hoy por hoy está ofreciendo el gobierno? Bajo mi responsabilidad no los enviaría, porque la institución educativa no le ofrece los protocolos de bioseguridad, y no se lo ofrece porque el gobierno no lo está ofreciendo. El gobierno es mucho toque y de aquello nada, no gira los recursos en términos oportunos para que la institución educativa cumpla con todos esos protocolos de bioseguridad. Nosotros estamos invitando a que las comunidades educativas se organicen a través de los consejos directivos, gobiernos escolares, que son la máxima instancia, máxima decisión, y allí en comunidad tomen la mejor decisión. Y estudiando 4 componentes, Fabio. El primer componente es el componente de planta física e infraestructura. Segundo componente es el componente académico, curricular, pedagógico. Cómo se puede ofrecer a través de proyecto educativo institucional en plena pandemia, pues educación. El tercer componente es las finanzas de cada institución educativa. Y el cuarto componente, que es el principal, es el derecho fundamental: seguridad y salud en el trabajo. Hoy los educadores no tenemos seguridad y salud en el trabajo. No tenemos una ARL que pueda decirle al magisterio, al docente, vaya, trabaje y nosotros respondemos. No lo tenemos. De manera pues que esto es una situación bastante preocupante y que amerita a que las comunidades educativas tomen las mejores decisiones al respecto. Muy amable, Leonardo, que es dirigente de Asinor. Ya tenemos 41 personas conectadas. Los invitamos para que compartan este informe hablando de educación, las consecuencias de la alternancia y a lo que nos conlleva el futuro con nuestros hijos y con nuestros estudiantes. Leonardo, y frente a esa decisión, pues usted plantea un inconformismo hacia la posición del gobierno, pero los educadores, ¿en dónde están? ¿Qué
¿Qué le han propuesto al gobierno o qué le han dicho? Porque ustedes también estarían entrando al aula de clase con los estudiantes y las condiciones no están garantizadas. No, el magisterio realmente está un gobierno desconsiderado, Fabio. Un gobierno que no tiene en cuenta al maestro, que lo está obligando, está presionando a través de los entes territoriales, de las secretarías de educación, presiona a las secretarías de educación para que estos presionen a los rectores a los docentes, en fin, se forma todo allí una situación de inconformidad. Los docentes no vamos a asistir a estas instituciones educativas de manera presencial, no vamos a retornar. Primero porque el COVID no es una enfermedad común. No ha terminado, además. No ha terminado. Y lo otro, gobiernos escolares definan. Y en la medida en que definan, hagan el estudio, pues el magisterio se tendrá que acoger a las decisiones que se tomen allí, pero hay que hacer el estudio juiciosamente. Usted ha estado metido en el tema de la educación y de lleno, entonces la pregunta es, ¿se prepararon para ir a la alternancia? ¿Se adecuaron las instituciones educativas? ¿Se le está garantizando al niño, al estudiante que tal vez no tiene la atención del padre, sino del docente frente a la cantidad de estudiantes que hayan, de que no se va a contagiar de COVID-19? Con relación a esos temas, ¿qué podemos decir? El gobierno no está dando garantías. Las instituciones educativas menos. Luego aquí hay que acudir a la norma, a la ley. Si un niño se infecta del trayecto de su casa a la institución educativa, regresa, prolifera la cosa, ¿quién es el responsable? Allí hay una responsabilidad civil, penal, administrativa, en fin. Por eso los consejos directivos, ojo, consejos directivos, en la toma de decisiones, y cuando tomen las decisiones sí o no, deben ser en el seno, con actas, en el seno de los consejos directivos, con actas y con todo el levantamiento que amerite para poder responder a cualquier acción jurídica. Nosotros vamos a enfrentar la alternancia, pero la vamos a enfrentar bajo los criterios, parámetros y un instrumento que ha planteado FECODE, que tiene que aplicarse en cada institución educativa para así poderle demostrar al gobierno nacional que está equivocado con esto de la alternancia. Hay experiencias significativas, negativas, en países que retornaron a las instituciones educativas en aquello de la alternancia y no la pandemia proliferó. Sí, aquí en el norte, en Colombia, lo mismo. Santander, Magdalena, en fin. Entonces, es una decisión que requiere mucha prudencia, despacio, vamos despacio, y que la decisión que se tome no vaya a perjudicar absolutamente a nadie. Continuemos en la virtualidad y los consejos directivos, rectores, docentes, oficienle a el Ministerio de Educación Nacional que por favor mayores recursos para conectividad, TICs y mayores recursos para financiar la educación pública en términos de planta física, infraestructura y protocolos de bioseguridad. Leonardo, muy amable, gracias por atendernos. Finalmente el mensaje a los docentes del norte de Santander que nos escuchan y al mismo alcalde de Cúcuta y al gobernador, ¿qué podemos decirle sobre este tema tan trascendental que hoy por hoy está en la lupa? Primero del gobierno porque nos está enviando a los estudiantes a clase y segundo de los padres de familia que nos preocupamos porque no están las condiciones garantizadas. Que hay que consultarle al padre de familia, que hay que consultarle a las comunidades educativas, que la Ley General de Educación y la Constitución Política pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y son las comunidades las que tienen que abordar este tema. No es la imposición, no es el querer hacer las cosas por hacerlas y cumplir con unas metas, unos parámetros. Entonces esa es el mayor mensaje que le dejo a las comunidades educativas. Vamos a participar, vamos a actuar, vamos a activar esos consejos directivos, esos gobiernos escolares y vamos a tomar la mejor decisión en comunidad. Muchas gracias, Leonardo, muy amable por atendernos. Gracias a usted, Fabio, y gracias a su programa. Esta pues es la información que les entregamos desde el Parque Colón en Cúcuta, repetimos, donde se está hablando del tema de la alternancia educativa, de los pros, los contras, pero también de lo que tiene que pensar el gobierno y garantizar para que nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros hijos vuelvan a las aulas de clase. Que tengan todos ustedes un feliz día.